es Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial, un programa de Estado. Vamos a trazar qué debe hacer el gobierno y el Banco Central para que nosotros podamos competir o por lo menos tratar de desarrollarnos en los próximos 20 años o 15 años, quién sabe cuánto. Pero para eso necesitamos que los funcionarios que lideran las instituciones responsables de que eso sea así, pues tomen acción. Y en este caso, el Banco Central de la República Dominicana debe liderar eso. Vamos a ver qué nos dice el Nasdaq, que la semana pasada advertimos que estaba en una posición vulnerable y por qué la élite mundial seguirá siendo mucho más multimillonaria y terminarán apoderándose de los bienes y servicios y de las riquezas de los pueblos si nosotros no hacemos nada. Así que tenemos la línea completa del nuevo orden económico mundial y qué debe hacer el gobierno y el Banco Central para conectarnos con Wall Street y con la economía mundial. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esta semana se cumplieron 19 años del atentado terrorista en Estados Unidos que tumbó las Torres Gemelas y por eso nosotros tenemos este pin hoy en honor a los caídos, a los muertos de Estados Unidos y que nos cambió la vida a todos. A partir del 2001 ya nosotros, el mundo dejó de ser tan inocente como era. Así que esperamos que los terroristas y que el mundo pues podamos vivir en paz para que tengamos una mejor sociedad y que tengamos un mejor país y que cada país pues tenga tener paz y tranquilidad. Dicho esto, la semana pasada nosotros habíamos advertido que el Nasdaq estaba alcanzando prácticamente los 12.000 puntos y que estaba en una posición muy vulnerable porque estaba subiendo por la inyección de liquidez de los poderosos, pero que las corporaciones tecnológicas estaban perdiendo dinero. Cuando eso pasa, le hemos advertido que los profesionales vuelan por su salida, porque el incentivo original de ganar mucho dinero en la bolsa, cuando comienza a evaporarse, entonces la interpretación del mercado es que usted tiene que hacer corrección y salir, buscar su dinero en la bolsa, sacarlo de la mesa y entonces hacerse cash. Eso pasó esta semana. Muchos profesionales vendiendo sus acciones, pues hicieron que el Nasdaq colapsara un poco. Luego de estar prácticamente en 12.000 puntos, se sitúa en 10.800 puntos. Colócame la gráfica número 1, señor director, para que veamos qué pasó la semana pasada. Ahí los vimos que habíamos advertido 11.665 y habíamos dicho que ese indicador azul que tenía una divergencia con el mercado, es lo que se llama el Advanced Decline Line Accumulation. O sea, había más corporaciones en el Nasdaq bajando
que más de la que estaban subiendo. Y eso es peligroso. Hay una divergencia entre el indicador y los precios de la tecnología en la bolsa. Cuando eso pasa, históricamente el indicador siempre gana. Entonces, si el indicador está cayendo y los precios están subiendo, Luis Fernando García va para afuera de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque el indicador domina el mercado y tiende a dominar el mercado. Es como los instrumentos de un avión. Cuando usted vuela, un piloto vuela un avión de noche, él no sabe para dónde va. Él solamente tiene sus instrumentos y tiene que guiarse por sus instrumentos. Lo mismo que el tren. El maquinista no sabe para dónde va, pero él tiene sus instrumentos. Entonces la bolsa también tiene sus instrumentos. Y esos instrumentos son los indicadores que confirman y verifican la dirección y la tendencia de los precios. Y cuando esos indicadores comienzan a fallar, pues entonces hay un problema. Cuando tenemos una divergencia entre los precios y los indicadores, nos dice a nosotros que aunque los precios están subiendo, el indicador está bajando, entonces la bolsa va a colapsar. Más temprano que tarde va a colapsar. Es responsabilidad suya identificar esa parte, porque tenemos tres tendencias: una tendencia a corto plazo, una tendencia a mediano plazo y una tendencia a largo plazo. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos también que habíamos advertido que mientras la bolsa estaba subiendo los beneficios de las corporaciones, la bolsa subió un 40%, pero los beneficios de la tecnología había bajado un 30% en sus acciones y que el colapso iba a ser inminente. Y efectivamente el Nasdaq colapsa esta semana y nos manda una señal de que todavía tenemos mucha incertidumbre en los mercados. Le hemos dicho al gobierno dominicano, al Banco Central Dominicano y a los empresarios dominicanos que hay que participar del mercado. Los bancos centrales poderosos están interviniendo el mercado de forma brutal. Entonces, mañana no podemos decir que la élite mundial, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, del capitalismo brutal, bestial. Entonces, no es el capitalismo, es usted. El capitalismo va a hacer lo que tenga que hacer, con usted y sin usted. Es responsabilidad nuestra entrar al mercado, identificar que ellos controlan el mundo. Y vamos a ver por qué decimos esto. Y el Banco Central de la República Dominicana tiene que tener el liderazgo de llevar la cultura bursátil a todo el territorio nacional. Si no es así, entonces habrá fracasado en su política monetaria. Colócame la gráfica número 3, señor director, para que veamos el Nasdaq, cómo continúa esta semana, 10.800 de casi 12.000 puntos, colapsando, producto de que las empresas tecnológicas estaban perdiendo terreno porque los indicadores, el advanced decline, no se estaba acumulando las acciones. Y cuando los profesionales comienzan a distribuir las acciones, Luis Fernando García también se va del mercado. En el mercado pasan dos cosas: usted o acumula las acciones o la distribuye. Cuando usted la distribuye, sencillamente la vende. Entonces, si los grandes profesionales, si los inversionistas institucionales están vendiendo las acciones, Luis Fernando García sale del mercado. Eso es lo que tiene que hacer usted también. Entonces, no es tratar de pronosticar lo que va a pasar, no, es ver qué nos dicen los indicadores a nosotros, qué nos dicen los instrumentos que controlan el mercado, hacia dónde va la próxima tendencia. Y entonces usted toma posesión de acuerdo a eso. Los gobiernos toman posesión también y posición de acuerdo a eso, porque vigilan el mercado muy de cerca para trazar su política monetaria y fiscal en el mundo. Entonces los G7 tienen que ser ricos y nosotros pobres, porque a ellos les interesa esto, porque este es el gran negocio del capitalismo, la bolsa de valores. Si usted tiene toda la maestría que usted tenga, todo el doctorado que usted tenga, pero si no le interesa la bolsa, tiene serias y graves limitaciones, y lo vamos a ver más adelante. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos con una tendencia a mediano plazo. Ahí los vemos colapsando con el Fibonacci, el Nasdaq, 10.800. Todo indica que va a seguir bajando, que debe de tocar los 10.000 puntos el Nasdaq. Es imposible sostenerse ahí en los próximos días. Si colapsa por debajo de 10.800 puntos, pues va a tocar los 10.000 puntos el Nasdaq.
es insostenible porque hay mucha presión en el mercado, los profesionales están volando por su salida. Esa es la tendencia a mediano plazo, pero la tendencia a corto plazo ya se fue. Entonces, si la de tendencia a mediano plazo comienza a colapsar y la de corto plazo ya colapsó prácticamente, pues entonces los profesionales se mueven rápido. Eso no quiere decir que la bolsa vaya a colapsar totalmente, no. Es una corrección, pero que si vienen noticias negativas en el mercado, esa corrección se prolonga y se hace más pronunciada y es inminente entonces su caída de una forma mucho más brutal. Colócame la número 5, señorito, para que veamos esa tendencia a un corto plazo. Ahí los vemos tocando los 10.800. Si baja por debajo de ese punto, 10.800 nada más, pues va a caer a los 10.000 puntos el Nasdaq. Eso significa que las corporaciones de tecnología pues perderán mucho dinero esta semana o las semanas por venir. Eso no quiere decir que usted tenga que estar o salir del mercado, no. Eso lo que dice es que viene una corrección y que usted tiene que estar atento a esa corrección. Pero nos afecta a nosotros eso como país, claro que nos afecta, porque entonces los grandes bancos centrales poderosos comienzan a tomar posiciones en el mercado y nosotros no nos enteramos. Entonces, cada etapa en la vida pues tiene su auge y tiene su caída. En la época del 2000 pues tuvo su auge las acciones del internet, la época del .com. En esta época, la época tecnológica, y hemos visto cómo esta pandemia ha incrementado la compra de acciones tecnológicas. Colóqueme la número 6, señorito, para que veamos cómo se ha incrementado. Amplíela. En el año 2005, fíjese, The Age of the Tech Giants. En el año 2005, súbala un poquitico más, señor director. No, bájela ahora. Fíjese, Apple Computer tiene 2 trillones de dólares. Saudi Aramco, una firma de Arabia Saudita, 2 trillones, Amazon 1.6 trillones, Microsoft 1.6 trillones, Alphabet 1 trillón, Facebook 766 billones, Alibaba 706 billones y Tencent 639. Pero en el 2005 las líderes eran General Electric con 382 billones, ExxonMobil, Microsoft, Citigroup, British Petroleum, Walmart, Dodge, Royal Dodge y Johnson Johnson. En el 2020, evidentemente, la tecnología se ha apoderado del mercado y los vemos claramente el porqué. Compañías como Zoom, todo ese tipo de tecnología de internet, pues se han apoderado del mercado en esta época de pandemia que nos han obligado a estar en casa y a permanecer encerrados. Entonces, ¿cómo el mundo desde el año 1950 está usando las acciones desde Wall Street? Bueno, pues entonces nosotros debemos saber cuántas acciones también tenemos los dominicanos en Wall Street, cuántas acciones el Banco Central Dominicano ha comprado en Wall Street desde el año 1950. Posiblemente ni una, pero sí los bancos centrales poderosos y el mundo sí se controla desde Wall Street. Colócame la número 7, señor director, para que veamos, fíjense, 43 trillones de acciones desde el año 1950 y están en las manos de los households, mutual funds. Los households son los dueños de casa, los jefes de familia, los fondos mutuos, los fondos de pensiones y los inversores extranjeros poseen un 83% del mercado en Wall Street. El resto, 17%, pertenece a todo el mundo común y corriente. Pero ellos tienen, ese grupo tiene el 83% del mercado, 43 trillones de dólares en acciones. Y para que usted tenga una idea, 43 trillones, si lo dividimos entre el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, 43 trillones con 12 ceros a la derecha, entre 88, que es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, estamos hablando que son 489 años necesita la República Dominicana para juntar 43 trillones de dólares. 489 años de las acciones de las corporaciones. Entonces, ¿no lo motiva a usted a saber por qué se mueve tanto dinero en el mundo y por qué la élite mundial y los países desarrollados son ricos y nosotros somos pobres? Y cómo ellos se están apoderando de nuestras riquezas, de nuestros bienes, y nosotros
no nos enteramos. Bueno, pues nosotros le vamos a dar respuesta a eso, para que usted le preste atención y para que el Banco Central tome medidas contra esto. Porque no queremos mañana escuchar que la élite mundial es más rica y los pueblos como nosotros, por el capitalismo brutal, somos más pobres. No, es culpa suya, que no quiere hacer nada y que no le interesa investigar esto. Ellos no tienen la culpa que a nosotros no nos importe la bolsa de valores. Esa es responsabilidad nuestra. El Banco Central tiene 450 técnicos, especialistas, con maestría, posgrado y doctorado. Bueno, es responsabilidad del Banco Central promover esto, para que le llegue toda la cultura bursátil a todo el pueblo, a todo el territorio nacional y a todas las escuelas públicas y privadas en la República Dominicana. Es responsabilidad de las instituciones encargadas de dirigir el país, en este caso el Banco Central, que es el líder de la política monetaria del país. Y con el señor Héctor Valdés Albizu a la cabeza, que le hemos dado, el presidente le ha dado la oportunidad de continuar en ese cargo. No se puede ir del cargo sin llevar la cultura bursátil al territorio nacional, porque habrá fracasado entonces en su política monetaria, y eso lo vamos a ver los resultados de él en los pasados 16 años. Entonces, la única forma de revertir esto es llevándole la cultura bursátil a todo el territorio nacional, y él es el encargado de eso, él es el que tiene que dirigir eso. No somos nosotros lo hacemos con muchísima humildad y por eso hemos diseñado este programa, pero es él que tiene que hacerlo. Entonces, no es verdad que vamos a continuar en esta dirección y nos vamos a desarrollar con una pandemia que nos ataca y que el crecimiento ha colapsado a nivel mundial. Colócame la número 10, señor director, para que veamos en este segundo trimestre cómo colapsó la economía mundial y el crecimiento del PIB. Ahí los vemos, el mundo. La India un 23.9% negativo, España 22%, United Kingdom 21%, Francia 18%, Portugal, Filipinas, todos por encima de un 10%, Japón 9.9%, Estados Unidos 9.1%. Entonces, solamente China positivo, el mundo ha colapsado y la República Dominicana también colapsa. Dice el Banco Central Dominicano que el turismo ha colapsado un 87%. Y qué bueno que él se refiere a eso, porque mientras nuestro Banco Central destaca eso, que está bien que lo destaque, otros bancos centrales entran al mercado a buscar riqueza. No se quejan de lo que está pasando. Ellos saben que colapsaron, entonces tienen que buscar ese equilibrio. ¿Y dónde buscan ese equilibrio? En la bolsa de valores, como tiene que ser. Porque es ahí donde se negocia el mundo, es ahí donde va todo, es ahí donde va la tasa de interés, donde van los commodities, donde van los alimentos, donde van las acciones. Y cuando hablamos de commodities, hablamos de todos los commodities. Hablamos del crudo de petróleo, hablamos de la gasolina, de la madera, del trigo, de la soya, del maíz, del algodón. Entonces, hablamos del mundo. Cuando usted se para en su casa, párese en el centro de su casa y busque alrededor todo lo que usted tiene. Y usted tiene un juego de comedor de madera, bueno, eso es un commodity, el precio lo pone Wall Street. Usted tiene una nevera, bueno, es un commodity y tiene alambre y tiene cable y el precio lo pone Wall Street. Tiene una estufa también, el precio lo pone Wall Street. Entonces, todo lo que usted tiene en su casa, el precio lo pone Wall Street. Entonces, tenemos que sentarnos y pararnos en nuestra casa y ver alrededor 360 grados qué tenemos nosotros y quién le pone el precio a eso y por qué eso es tan importante para el mundo. Y por qué ellos controlan eso. Porque la forma de controlarnos y no nos damos cuenta. Lo mismo con ese café que usted se toma por la mañana y con ese azúcar también y con ese arroz también. Son commodities. Y ese jugo de naranja también es un commodity. Entonces, no nos importa quién le pone el precio y por qué nos controlan ellos. Ellos no tienen la culpa que nosotros seamos apáticos, pero ese es el mundo y ellos lo controlan, el 1% lo controla desde Wall Street. Colócame la número 11, señor, para que veamos qué está pasando en Europa. La inyección, la impresión de dinero no ha hecho posible que se recupere la inflación. Está negativa la inflación, prácticamente una deflación, y eso es peligroso. Pero el Banco Central de Europa, ahí los vemos, casi 6.5 trillones de dólares en impresión. Y el índice que mide la zona europea con el spread Taylor, que está negativo, la tasa de interés del Banco Central de Europa, 0.00, debe estar por encima de ese índice de 1.50. Entonces es
menos 1.50. Entonces, un dinero negativo incentiva a los inversores, incentiva a los poderosos a entrar a la bolsa. Por eso hemos visto que Alemania, los ciudadanos alemanes, entraron al mercado con 14.000 millones de euros. Lo mismo está haciendo la Reserva Federal y lo mismo está haciendo el Banco Central de Japón y el Banco Central de Inglaterra. Y el nuestro hace lo mismo, porque para que tengamos riquezas no es suficiente plantear que el turismo cayó un 87%. Eso está bien, está fenomenal. Tenemos que plantearlo, pero nosotros tenemos que buscar las alternativas para hacer de este país un país rico. Y no es hacer de este país rico buscando préstamos en Wall Street, no. Tenemos que cambiar esa política. Y para cambiar esa política necesitamos de la bolsa y necesitamos la cultura bursátil para que el pueblo dominicano, en vez de ser un pueblo jugador, pues entonces sea un pueblo que le guste invertir y que se incentive el ahorro y que se incentive la inversión. Es ahí donde está el asunto. Porque los alemanes fueron a la bolsa y compraron 14.000 millones de euros de acciones. ¿Y nosotros cuántas compramos? Pero el Banco Central de Suiza acaba de comprar todo el dinero del mundo en acciones, lo vamos a ver. Colócame la número 13, señor director, para que veamos el Banco Central de Europa, casi 6.5 trillones de dólares en impresión de dinero. Es una carrera interviniendo el mercado de forma brutal. Claro, un dinero barato, un dinero negativo que pueden ellos buscarlo prestado para pagar poca tasa de interés, entran al mercado y ganan dinero en la compra de acciones y ganan dinero en la compra de los bonos soberanos de los países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, nosotros no nos enteramos de esto. ¿En manos de quién están los bonos soberanos de la República Dominicana? No lo sabemos, porque el Banco Central no se ha preocupado en decírnoslos. El Banco Central no le ha dicho a los dominicanos, nosotros vamos a buscar 5.000 millones de dólares prestados en Wall Street, pero queremos primero que ustedes tengan la primera opción, y debe ser así. 5.000 millones de dólares, si se busca 5.000 personas de $1.000, ahí tenemos todo el dinero del mundo en dólares, y cada uno que compre una porción de la cantidad que pueda comprar, pero que sea a través de nuestro mercado. Para eso necesitamos llevarle la cultura bursátil a todo el pueblo dominicano. Entonces, ahí vemos la intervención de los poderosos en los mercados. Y esta caída con la pandemia ha incrementado los costos operacionales. Entonces, ahora es posible que usted vea, cuando usted va a comprar algo, que todo está más caro. Por supuesto que todo está más caro. Porque si los commodities suben y sube la materia prima y hay una menor demanda, entonces las cosas van a estar mucho más caras. Sube el precio por dos cosas. Sube el precio por un aumento en la demanda, pero también sube el precio por una disminución de la oferta. Y como hemos estado cerrados y hay poca oferta, pues sube el precio por ahí entonces también, los costos operacionales. Colócame la número 14, señor director, para que veamos el costo de labor, como en Alemania se está incrementando en 5.10%. Entonces las economías no se sostienen. ¿Qué hacen los gobiernos? Que se mueven a mercados fuertes. Entonces, el nuestro también tiene que hacer lo mismo. Y el crédito, pues, viene disminuyendo porque se hace mucho más difícil conseguir dinero prestado ahora. Por eso vemos y aplaudimos la medida del gobierno de darle 5.000 millones de pesos que el Banco Central coloca a las pymes, pero con una tasa de interés de 8%. Esa no debe ser la tasa de interés. Se dice que esa tasa de interés es bajita. Pues no, no es bajita. Porque el Banco Central bajó la tasa de política monetaria a 3%. Entonces, si dividimos 8 entre 3, nos va a dar a nosotros 8 entre 3, es un 2.66% la tasa de política monetaria. Y no debiera ser más de 1.5%. Entonces, si es 1.5, 3 por 1.5, debiera ser 3 por 1.5, debiera ser 4.5, la tasa de interés que se le presta ese dinero a las pymes, no 8. Entonces, no es verdad que se le va a prestar a una tasa de interés factible y fácil de pagar a un 8%, porque se la estamos prestando a 2.6 la tasa de política monetaria. Entonces, el banco se va a ganar 2.6 por encima de eso. Y entendemos que es mucho. Entonces, si queremos rescatar las pymes,
Si queremos rescatar los empleos, ese dinero tiene que estar más barato. No puede ser 8%. Tiene que ser 1.5 de la tasa de política monetaria. No puede ser más de ahí. Y si es más de ahí, entonces no se está ayudando a la pyme con eso. Entonces eso hay que revisarlo. Si queremos de verdad rescatar los empleos, tenemos que bajar esa tasa de interés. Entonces, colócame la número 17, señor director, para que veamos qué está pasando en el mundo y qué está haciendo. Mira, la Reserva Federal, el crédito cayó un 32%, pero eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que en los pasados 6 meses, la Reserva Federal compró 600.000 millones de dólares de mortgage-backed securities. Le hemos dicho al gobierno dominicano y al Banco Central Dominicano del peligro que eso significa. ¿Qué significa eso? Que la Reserva Federal tiene ahora mismo en sus manos, en 6 meses, todos los préstamos garantizados por hipoteca. De esa cantidad de préstamos, ellos tienen 600.000 millones de dólares en 6 meses, garantizados por hipotecas. O sea que esa casa que tenía un norteamericano, o un inglés o un dominicano, posiblemente esté en manos de la Reserva Federal, sea quien esté financiando esa casa. Él la compró a los bancos, la tuvo que comprar. Entonces, ¿quién es el que hace el dólar en el mundo? La Reserva Federal. ¿Quién es el que le pone la tasa de interés al dólar? ¿A cómo se va a cotizar el dólar en el mundo? La Reserva Federal. ¿Quién es el que determina la cantidad de circulante en el mundo de dólares que habrá? La Reserva Federal. Y también la Reserva Federal posee los préstamos que están garantizados por hipoteca. Bueno, pues serán los dueños del mundo junto con la élite. Y nosotros no nos enteramos. Por eso es que insistimos que el Banco Central tiene que liderar esto. Para que nosotros podamos participar, para que el pueblo pueda participar y para que todos los empresarios dominicanos y todos los industriales dominicanos participen de ese mercado. Porque ellos se están quedando con las riquezas de los pueblos. En 6 meses, 600.000 millones de dólares en mortgage-backed securities, en manos de la persona que hace el dólar, que le pone el precio, que lo distribuye, que le pone la tasa de interés y que sabe cuándo sube y cuándo baja. Y también ellos compran el mortgage que usted tiene. Es muy simple para ellos subir la tasa de interés, porque cuando sube la tasa de interés baja el precio de los bonos y viceversa. Entonces, si la tasa de interés está bajita, ese precio de ese bono sube de precio. Ellos lo venden en el mercado secundario, se ganan el dinero y vuelven y lo compran porque ellos son los dueños del mercado. Pero nosotros no nos enteramos. Y el Banco Central dice que tiene 450 técnicos especializados. Entonces, tienen que darle esa información al gobierno y dársela al Banco Central y llevar la cultura bursátil para que podamos competir, porque no podemos sostener un país así. Y ellos están a la carrera. Colócame la número 18, señor director, para que veamos los bancos centrales a la carrera a ver quién imprime más dinero. El Banco Central de Japón, la Reserva Federal, 151, 131, 53, y sigue subiendo, invirtiendo en el mercado, interviniendo en el mercado. Colócame la número 19 para que veamos también el Banco Central de Japón con la Reserva Federal. Eran 135, ahora 151, 135 a 151, la Reserva Federal de 53 a 61. O sea, es una explosión total de intervención de los mercados. Entonces, el Banco Central de Suiza, uno de los poderosos también, hace alrededor de 9 meses nosotros le dijimos al gobierno que estaba comprando oro y que estaba comprando acciones en la bolsa. Vamos a ver, señor director, la número 30, para que veamos en ese momento, hace 6 o 7 meses que le dijimos que el Banco Central de Suiza estaba comprando muchas acciones en el mercado y que nosotros debíamos intervenir en el mercado también. Coloca el número 30, ahí los vemos, fíjense, Apple Computer, el Banco Central de Suiza, tenía un capital en ese momento de 94.000 millones de dólares y se había ganado 1.396 millones de dólares en unas par de semanas nada más. Solamente de Apple Computer tenía 3.41 billones de dólares, 360 millones de acciones, del valor de mercado, 15.27 millones de acciones. Entonces, es para que ustedes tengan una idea cómo intervenía el Banco Central de Suiza. Eso hace 6, 7 meses. Colócame la número 31, señor director, para que veamos qué está haciendo el Banco Central de Suiza hoy y cuántas acciones tiene. De 94 que tenía, 94.000 millones, tiene 118.000 millones de dólares
Ahí vemos todos los sectores. Apple Computer. Inclínalo un poquitico más, le lo he dicho, señor director, para que lo veamos. Ahí los vemos. Una posición de 17 millones de acciones, de 15 a 17. Ahí los vemos. Bájalo un poquitico más, señor director. Bájelo. De 94 mil millones que tenía 118 mil. El Banco Central de Suiza en estos 10 días se acaba de ganar 24 mil millones de dólares interviniendo el mercado, participando. Ahí están todos los porcentajes de acciones que tienen Wall Street de esas corporaciones, de Apple, de Microsoft, de Amazon, de Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, en Visa. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros, los dominicanos, el Banco Central Dominicano, cuántas acciones tienes? ¿Cuántas acciones tiene en Wall Street el Banco Central Dominicano? ¿Cuántas tenemos? Posiblemente ninguna. Entonces no podemos continuar haciendo lo mismo. El Banco Central tiene 20 años haciendo lo mismo y lo mismo. Entonces no esperemos resultados diferentes. No vamos a tener resultados diferentes. Para que este país se desarrolle, para que este país crezca y podamos ser un país rico, hay que intervenir el mercado, hay que ingresar a la bolsa. Pero para ingresar a la bolsa hay que tener cultura de inversión. ¿Y quién es el responsable de llevar la cultura bursátil a los pueblos? Bueno, el Banco Central, el que traza la política monetaria. Porque ahí vemos cómo los bancos centrales poderosos están interviniendo en el mercado. Y el nuestro interviene en el mercado. ¿Cuál es el miedo que tiene el señor Héctor Valdés Albizu y sus asesores de ingresar a la bolsa? ¿Cuál es el miedo que tienen? ¿A qué le tienen? ¿A qué le temen? ¿A qué le tienen miedo? Entonces ahí vimos cómo el Banco Central de Suiza se acaba de ganar casi 25 mil millones de dólares y tiene en el mercado 118 mil millones de dólares. Entonces, ¿nosotros cuánto tenemos? Ni un centavo. O sea, ellos tienen 1.5 el PIB de la República Dominicana. El Banco Central nuestro, ¿qué hace? Que destaca la caída del turismo. Está bien que la destaque, pero no es con el turismo que nos vamos a desarrollar. Porque si pasa un evento externo, el turismo se cae. Pero ellos tienen un mercado fuerte, con profesionales en los mercados, intervienen en los mercados y mantienen el equilibrio de su economía. Colócame la número 32, señor director, para que veamos qué dice el Banco Central. Turismo se cae, se desploma un 87.4. Está correctísimo eso. Pero a nosotros nos gustaría ver que dijeran los periódicos, Banco Central Dominicano compra 1 millón de acciones de Apple Computer. Banco Central Dominicano compra 1 millón de acciones de Facebook o 1 millón de acciones de Microsoft. Eso es lo que nosotros queremos ver en la noticia del Banco Central. Nosotros no queremos ver este tipo de noticias, pues eso lo sabemos. Que las divisas son importantes para nosotros rescatar nuestra economía, pero nosotros queremos ver la intervención de los mercados. Y llegó el momento ya de que podamos intervenir el mercado. En el próximo bloque vamos a ver qué pasó con la Barrick Gold, que le dijimos del oro al gobierno hace un año, y qué pasó con los datos y el circuito conectado de los gobiernos con Wall Street y los bancos centrales poderosos. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, a principio de año, nosotros le habíamos dicho al gobierno que comprara el oro y desde junio del año pasado, y a principio de año le ratificamos de nuevo el precio, cuando estaba por los 1.357, 1.250 el precio original. Si lo hubiera hecho, hoy tuviéramos más de 2.000 millones de dólares en reservas internacionales. También le dijimos al gobierno, hace 2 meses, que cambiara 1/4 de las reservas internacionales a euros, que el euro iba a subir. Pero si el gobierno no quería comprar oro en su momento, que hasta Haití tiene oro, podía comprar las acciones de la Barrick Gold, porque la Barrick Gold es una multinacional que se cotiza en Wall Street. Entonces, porque todo pasa por la mano de la bolsa. Colócame la número 34, señor director, para que veamos cuál es el precio de las acciones de la Barrick Gold. Entonces ahí los vemos, cuando le dijimos que comprara el oro, las acciones costaban $15 las acciones. Hoy cuestan 39.24.
O sea que 15 millones, 1 millón de acciones, 15 millones de dólares a principio de año, hoy fueran 39 millones de dólares. El gobierno tuviera 25 millones de dólares más. Es así como se interviene en los mercados. Entonces, si le advertimos al gobierno que iban a subir el oro, pues la Barrick Gold iba a subir las acciones de la Barrick Gold, evidentemente, en la bolsa de valores. Es muy simple eso. Entonces, cuando le damos una información, es para que se ejecute esa información. No es para que salgan en los periódicos. En los periódicos no nos sirve la información. En la bolsa hay que entrar temprano. O se entra o no se entra tarde. Es mejor no entrar nunca si usted decide entrar tarde, porque después que sube ya no tiene sentido. Es el asunto de oportunidad. Nuestro trabajo es identificar eso, cuándo la acción va a subir y cuándo va a bajar, y qué posición el gobierno debe tomar. Si el gobierno no quería comprar oro, podía comprar las acciones de Barrick Gold que estaban a buen precio. Entonces eso es lo que nosotros queremos ver, que el Banco Central intervenga a los mercados y que el pueblo dominicano pueda intervenir en los mercados y pueda participar de los mercados. Entonces, si el Banco Central y el gobernador del Banco Central continúan haciendo lo mismo y lo mismo siempre, pues no vamos a tener resultados diferentes. Tenemos 20 años haciendo lo mismo y el país más pobre. Y ahora con esta pandemia hemos descubierto que no crecimos tanto como decíamos que crecimos, porque ahora hay más de un 50% de tasa de desempleo y era 32% la línea de pobreza y casi un 50% de desempleados. Entonces, ¿cuáles son los números del Banco Central por los pasados 16 años? Coloco para el número 36, señor director, para que veamos esos resultados, de cuáles han sido los resultados. En el 2004 el dólar estaba 28 por 1, hoy está 58, 50. Entonces, se ha perdido con la inflación un 2%, que es más. Súbalo un poquitico más, señor director. Hemos perdido un 108% solamente en la devaluación del peso. Y con una inflación de 2% al año, hemos perdido un 32% en 16 años. Y si le sumamos el 108, entonces usted pierde de su dinero un 140% anual. Entonces, eso no es estabilidad macroeconómica. Es cierto que usted le transmite al mercado confianza y estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero eso no es crecimiento. Estabilidad macroeconómica significa que el peso no se hubiese depreciado un 108%, y esos son sus números. Eso no es Fernando García, esos son sus números fríos, y eso no aguanta un debate, esos números. Entonces, si usted se va del cargo, señor Valdés Albizu, y no promueve la cultura bursátil en todo el territorio nacional, habrá fracasado con su política monetaria. La única forma de revertir esto en el tiempo es ingresando a los mercados, porque los G7, lo único que ellos tienen en común es un mercado de valores fuertes, claro, con instituciones fuertes y con leyes fuertes, y que nadie esté por encima de la ley, que es el complemento. Y qué bueno que el presidente quiere eso. Pero para que nos podamos desarrollar y para que este país pueda competir con otros, necesitamos del mercado de valores. Y usted tiene que liderar eso. Qué bueno que nosotros tenemos por 17 años diciendo esto, pero llegó el momento que usted entre ya. Esto no se le puede dar la espalda. Esto es un asunto de vida o muerte para los dominicanos. No solamente para las familias dominicanas, sino para el empresario dominicano y para el industrial dominicano. Y un buen desempeño del gobierno dominicano. Porque su desempeño depende de los mercados. Y si hay un choque externo, como lo que está pasando ahora, su política monetaria será mala. Porque estamos copiando lo que hacen los poderosos. Pero ya vimos que la Reserva Federal es quien hace el dinero y también está comprando los mortgage-backed security. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hacer eso? Colócame el número 40, señor director, para que veamos el ciclo del mercado del mundo. Ahí los vemos. Ese 26% es en Estados Unidos. Vamos, debt government es la deuda del gobierno. El gobierno tiene dos formas, los gastos y los ingresos. El gobierno de Estados Unidos gasta un 26% en ese momento y recibía un ingreso un 16%. Pero es lo mismo para todos los gobiernos del mundo. Fíjense la desconexión. Entonces, ¿dónde el gobierno dominicano, cuánto recibe el gobierno dominicano? Un 14% nada más. ¿Y cuánto gasta? Entonces, el gobierno, nosotros tenemos una deuda externa de un 56%. Y de intereses pagamos un 28%. Pero solamente recibimos en impuestos un 14%. Entonces,
Si vemos esa deuda, es mucho más grande que los ingresos, entonces hay un déficit. Por eso las importaciones son mayores que las exportaciones y no lo vamos a desarrollar. Y qué bueno que el nuevo presidente quiere promover las exportaciones, como él dice, y ese es el camino correcto. Entonces, colócame la número 42, 41, señor director, para que veamos esa conexión entonces, ahí lo vemos. ¿Con qué gasta el dinero? El gobierno gasta en defensa, en la deuda externa y gasta también en no discrecionario, o sea, en salud, en social security, que en Estados Unidos aquí sería la salud para todo el mundo. Entonces vemos que el gobierno tiene tres formas de gastar dinero y una forma de recibir ingresos nada más. Pero esa parte, ese esquema, es el gobierno dominicano y los gobiernos que no están conectados con la bolsa. O sea, ese esquema nuestro nos tiene a nosotros desconectados del mundo, del nuevo orden económico mundial. Colócamelo de nuevo, señor director, la número 41. Ese esquema está desconectado. Ahí vemos bancos de Wall Street y los central banks. Entonces, ahora sí, colócame la número 42, señor director, para que veamos la conexión. Entonces, cuando el gobierno quiere buscar dinero prestado en dólares, ahí dice government bonds. El gobierno coloca bonos soberanos a Wall Street y Wall Street le manda el dinero al gobierno dominicano que dice money, se lo envía para atrás. Pero ¿qué pasa? Que Wall Street también tiene acciones a la venta, stock offering, depósitos que entran y bonos también. Pero el Banco Central de Estados Unidos, que imprime dinero, lleva ese dinero a los bancos de Wall Street. Entonces, ¿qué hace Wall Street? En esa línea amarilla que dice arriba, 7% de bono y 1% de loan, 6% de profit para Wall Street. Los bonos soberanos de la República Dominicana están colocados a 7,87% en Wall Street. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, le presta a los bancos a 1%. Y ellos compran los bonos soberanos de República Dominicana, se quedan con ellos y se ganan un 6% por ser intermediario nada más. Entonces, por eso vemos cuando los funcionarios del gobierno dicen, colocamos 5,000 millones y aparecieron 20 corporaciones que aparecieron 20,000, pues claro que tienen que aparecer 20,000. Pues se están ganando un 6% por ser intermediario. Entonces, esa operación se le debe dar la oportunidad al pueblo dominicano que la haga también. Los dominicanos que quieran participar en comprar bonos soberanos de dólares, que lo puedan hacer. Entonces, fíjense cómo Wall Street, por ser un intermediario de los bonos soberanos, se gana un 6%, por ser intermediario nada más. Entonces, por eso ellos son ricos y nosotros somos pobres, porque a nosotros no nos interesa la bolsa. Entonces, el Banco Central tiene que ir a buscar dinero prestado a Wall Street y tiene que ir a buscar dinero prestado a la Reserva Federal. Y ellos no lo prestan con todo el amor del mundo. Pues claro, se ganan un 6%, yo haría lo mismo. Entonces, ¿tienen los dominicanos la oportunidad de comprar bonos en dólares? Pues no, es responsabilidad suya, señor Valdés Albizu, de llevarle la cultura bursátil al pueblo dominicano, para que podamos comprar bonos en dólares también. Entonces, es responsabilidad suya de fortalecer el mercado de valor dominicano. Y colócame la número 43, señor director, para que veamos el otro circuito colocado también, ahí los vemos, la economía en la parte roja, la economía earnings y la tasa de empleo. Esa maquinaria conectada a la bolsa de valores, al final, los mercados financieros, los préstamos que salen de Wall Street y el dinero que va a los gobiernos, eso es lo que incentiva y hace el crecimiento económico y produce los beneficios en la economía y aumenta la tasa de empleo, donde dice employment, y por eso baja la tasa de desempleo. Ese es el circuito del nuevo orden económico mundial y que nosotros estamos desconectados de ese circuito porque no tenemos cultura bursátil. Y llegó el momento ya de que las instituciones encargadas, en este caso Banco Central, Hacienda y el propio gobierno, de promover la cultura bursátil con la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores. Entonces, el dinero no puede estar en manos de los bancos nada más. Entonces, tenemos que llevar la cultura bursátil a todo el territorio nacional para que este país se pueda desarrollar y para que tengamos una política monetaria correcta y coherente en la dirección de los mercados, tiene que ser a través de este circuito. Y si usted, señor Valdés Albizu, se va de su cargo antes de promover la cultura bursátil, habrá fracasado su política monetaria. Y ahí están los resultados suyos, de 16 años.
lo presentamos. 108% de devaluación más un 32% de inflación. 140% pierde un dominicano con el dinero en el banco. Entonces, eso no es estabilidad macroeconómica. Entonces, la única forma de revertir esto es promoviendo y llevándole la cultura bursátil a todo el territorio nacional. Y usted debe ser la persona ideal, idónea, para que lidere esto. Entonces, por eso le estamos haciendo un llamado a usted y a sus asesores, a los 450 técnicos que usted tiene, porque comiencen a promover esto ya. Porque es la única forma de desarrollar. No hay desarrollo de ningún país en el mundo sin un mercado de valores fuerte. Y vemos cómo la Reserva Federal está comprando los préstamos garantizados por hipotecas, pero también lo está haciendo el Banco Central de Japón, y lo hace Suiza, y lo hace Inglaterra, y lo hacen los poderosos, y el nuestro lo hace. Entonces nosotros queremos que esta noticia del turismo pues sea secundaria y que aparezca mañana que usted intervino el mercado y que sus asesores pudieron intervenir en el mercado y comprar acciones en beneficio del pueblo dominicano y en beneficio del desarrollo total y absoluto de la República Dominicana, y que nos llegará solamente a través de la participación de todos en el mercado de valores. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó